En esta ocasión hablaremos de algunos de los más importantes conceptos y principios de contabilidad. Existe todo un sistema que asegura que, en la preparación de los estados financieros, se cumplan todas las normas contables y que se emitan informes correctos, representativos e imparciales. Este sistema está compuesto por una serie de conceptos, principios y normas de aceptación general. Esto es fundamental para garantizar que la información contable es la adecuada y que va a ser útil, pues para ello debe ser veraz y confiable. A continuación describiremos algunos de los conceptos y principios más importantes. Para describir cada concepto usaremos algunos ejemplos. Guadalupe es veterinaria. Tiene un consultorio en el que atiende a las mascotas de sus clientes y además vende varios productos relacionados. Guadalupe lleva la contabilidad de su negocio. Y también, en forma separada lleva su contabilidad personal. ¿Qué pasaría si no separa la contabilidad de su negocio de su contabilidad personal? ¿Cómo sabría si su negocio tiene ganancias o pérdidas, si sus gastos personales están mezclados con los de su negocio? Es por esto que es necesario el concepto de entidad. Entonces, hablaremos del concepto de entidad. El concepto de entidad establece un límite alrededor de la organización que se está contabilizando. Esto es que las operaciones se contabilizan por separado entre organizaciones. Por ejemplo, si Guadalupe tiene su veterinaria debe contabilizar sus transacciones personales separadamente de las de su negocio. Esto permite medir el desempeño y la posición financiera de cada entidad independiente. Incluso puede separar distintas actividades o unidades de su negocio, para así saber si es más rentable la prestación del servicio mismo o la venta de artículos para las mascotas. Aquí tenemos a Carlos, quien desde hace varios años tiene una panadería, pero los incrementos en el precio de las materias primas han afectado sus resultados. Preguntémonos lo siguiente, ¿le prestaría usted dinero a Carlos si creyera que su panadería la va a cerrar dentro de una semana? Es necesario suponer que este negocio va a seguir operando en el futuro previsible, pues así se esperaría que pueda recuperar el costo de los activos que ha adquirido. Por eso hablamos del principio de negocio en marcha. El principio de negocio en marcha indica que el negocio continuará operando en el futuro previsible. Aunque esto no significa que una empresa no pueda cerrarse, sí supone que la entidad continuará el tiempo suficiente para recuperar el costo de sus activos. Esto permite presentar los activos y pasivos como circulantes o activos a largo plazo. Hace un tiempo José creó un negocio de jardinería. Tiene varios empleados y presta servicios a varias empresas. Le recomendaron que preparara los informes contables cada mes. Pero a veces no tiene tiempo, entonces no lo hace todos los meses. La pregunta que surge es, ¿cómo determina José si los resultados de su negocio están mejorando, o si están empeorando? Esta situación tiene que ver con el llamado principio del período. Este principio del período es el que asegura que la información contable deba ser presentada a intervalos regulares, es decir, cada mes, o cada trimestre, o bien, cada año, según las necesidades de información de cada empresa, pues esto ayuda a la comparación de las operaciones de negocios con el transcurso del tiempo. Los informes periódicos son necesarios para evaluar el éxito del negocio, o bien, su fracaso. Generalmente se utiliza como referencia el año civil, o bien, el año fiscal. Miguel se ha dedicado a la construcción desde hace muchos años. Su empresa ha construido muchas viviendas en distintas zonas del país con gran éxito. Miguel ha observado que el costo de los materiales de construcción ha subido mucho durante los años recientes, situación que le preocupa. Miguel se pregunta, ¿cómo puedo analizar el desempeño de mi negocio si la misma cantidad de dinero cada vez alcanza para comprar menores cantidades de materiales? Esta situación se relaciona con el principio de unidad monetaria estable. Este principio de unidad monetaria estable se relaciona con lo siguiente.
Sabemos que las unidades monetarias, por ejemplo, los pesos, son la forma de medir los activos, los gastos y todas las cuentas. El dinero es el denominador común en las transacciones, por eso en contabilidad todo lo expresamos en términos de dinero. Este principio de unidad monetaria estable proporciona una base ordenada para manejar los saldos de cuentas y obtener los estados financieros. Esto es la base para no tomar en cuenta el efecto de la inflación y no hacer ajustes a la información contable. Ahora vemos a Pablo, quien hace poco abrió un negocio de cerrajería. Pablo desea pedir un préstamo en un banco para hacer crecer su negocio, pues quiere comprar unos equipos y hacer más publicidad. Pero el banco le ha pedido estados financieros auditados. Pablo se pregunta por qué el banco solicita información contable y estados financieros auditados. Esta situación se relaciona con el principio de confiabilidad. Este principio de confiabilidad es el que asegura que la información confiable debe estar libre de errores y libre de prejuicios importantes. Por tanto, la información contable debe ser verificable por personas ajenas al negocio. Es decir, se considera que la información contable es confiable si expertos independientes están de acuerdo en que la información se basa en una medición objetiva y honesta. Por eso el contador de Pablo le dijo que no se preocupara, pues toda la información contable está debidamente elaborada y respaldada en los documentos apropiados, por lo que no tendría ningún problema en una eventual auditoría. Pedro tiene un taller de ebanistería. Con ayuda de un amigo contador, ha empleado un método para valorar los inventarios y para determinar los costos de producción de sus distintos productos. Pedro se ha preguntado, ¿qué ocurriría si de un año a otro cambia estos métodos? Esta situación se relaciona con el principio de comparabilidad. El principio de comparabilidad tiene dos requisitos. Primero, la información contable debe ser comparable de un negocio a otro, por eso todos los contadores deben emplear los conceptos y definiciones de aceptación general, como estos principios que estamos dando. Esto es muy importante en decisiones de inversión, pues quien tome la decisión debe tener los datos adecuados para poder elegir lo que más le convenga. Si la información no es comparable, no podría saberse cuál empresa es más rentable, cuál empresa está más endeudada u otros datos importantes. Segundo, los estados financieros deben ser comparables de un periodo a otro. Una empresa no debería cambiar de un periodo a otro sus métodos contables, pues esto ocasionaría que sus estados financieros no sean comparables de un periodo a otro. Cuando una empresa decide hacer un cambio, debe informar a los socios, a los acreedores u otras partes interesadas sobre los efectos de dicha decisión sobre los estados financieros, y determinar el impacto de estos cambios. Podemos decir que los estados entre una empresa y otra pueden ser de diferente formato, pero de un periodo a otro en una misma compañía debe ser igual en cuanto a los métodos utilizados. María es la gerente de una fábrica de herramientas industriales. Hace unos meses compró un local para brindar un mejor servicio a sus clientes. Cuando se efectuó esta compra del local, tuvo que pagar honorarios a un abogado, y algunos impuestos, entre otros gastos adicionales al precio mismo del edificio. María se pregunta entonces, ¿cuál es el costo al cual debe contabilizarse este nuevo local? Además, cree que dentro de un año la propiedad tendrá un valor mayor, entonces se pregunta, ¿debe ajustarse el valor contable de la propiedad cuando este valor efectivamente se incremente? Estas preguntas se relacionan con el principio del costo. El principio del costo afirma que los activos y servicios se registran a su costo de compra. Esto es que el registro contable se basa en el costo, no en el valor del mercado. Por ejemplo, si se compra un edificio en determinado monto, entonces su costo es el precio de compra más todos los cargos legales e impuestos, menos cualquier descuento. La base fundamental de este principio es la confiabilidad, pues si no fuera así, la contabilidad estaría llena de contradicciones, ya que, por ejemplo, se podría tener un documento que diga que un activo vale un determinado monto, pero luego ese monto se cambió y ahora el valor es otro.
¿Quién confiaría en estados financieros basados en esos datos? Juana se graduó de ingeniera hace 2 años y desde entonces se ha dedicado a laborar como una profesional independiente. Realiza distintos proyectos de ingeniería para sus clientes y generalmente cobra por adelantado una parte de cada contrato. Juana se pregunta si dichos cobros por anticipado pueden ser registrados como ingresos de inmediato. Para resolver esta situación empleamos el principio de los ingresos. El principio de los ingresos proporciona pautas sobre la oportunidad del registro de los ingresos y del importe del ingreso a registrar. Este principio establece que el ingreso debe registrarse cuando se devenga, y no antes. Por ejemplo, si un cliente le paga a Juana un servicio por adelantado, todavía no lo puede registrar como ingreso, pues todavía no se ha prestado el servicio. Antonio se dedica a vender relojes, y además ofrece servicios de mantenimiento y reparación de relojes finos. Con la ayuda de su contador registra sus ingresos mensuales y sus gastos mensuales. Antonio se cuestiona sobre el cálculo de las ganancias, pues se pregunta, ¿qué pasa si a los ingresos de este mes le resta los gastos del mes anterior? ¿Cuál sería el significado de dicho resultado? Esta situación se relaciona con el principio de igualación. El principio de igualación rige el registro y la presentación de los gastos, y el reconocimiento de la utilidad en la contabilidad. Las pérdidas y gastos se igualan contra los ingresos en una base de tiempo. El igualar los gastos contra los ingresos significa restar los gastos de los ingresos, su resultado es la utilidad del periodo. Esto es que se debe comparar los ingresos de un mes con los gastos del mismo mes, y así, podrá obtener las utilidades de ese mes. No tendría sentido comparar los ingresos de este mes con los gastos del mes anterior. El resultado no tendría ningún significado. Raúl ha abierto un negocio de enmarcado de cuadros y fotografías. Recientemente un nuevo proveedor le ofreció venderle los materiales a crédito en condiciones muy favorables para Raúl. Pero el proveedor le ha solicitado cierta información financiera antes de venderle a crédito los materiales. Raúl se pregunta, ¿por qué es necesario presentar dichos datos al nuevo proveedor? Esto se relaciona con el principio de exposición. El principio de la exposición sostiene que los estados financieros de una compañía deben presentar suficiente información para que las personas fuera del negocio puedan tomar decisiones sensatas con relación a la compañía. Así un proveedor que va a conceder ciertas condiciones de crédito debe poseer la información suficiente para poder decidir en forma apropiada si toma el riesgo de vender a crédito a un negocio como el de Raúl. Carlos ha abierto un taller de tapicería. Como parte de su negocio, posee inventarios de diversos materiales, como telas, cola, clavos, tornillos, entre muchos otros. Algunos de esos materiales son de un alto costo, como ciertas telas que son muy finas. Pero otros materiales tienen un costo muy bajo, como los clavos. Carlos se pregunta, ¿debo llevar una contabilidad igualmente exacta tanto de los materiales más caros como de los más baratos? En un caso como este, se emplea el concepto de importancia relativa. El concepto de importancia relativa afirma que una compañía tiene que llevar a cabo estrictamente la contabilidad apropiada solo para las partidas y operaciones que sean importantes para los estados financieros de la empresa. Se considera significativo cuando su inclusión y correcta presentación en el estado financiero ocasionaría un cambio de decisión debido a esa información. Entonces, como el valor de los clavos no es relativamente importante, no requiere una contabilización tan estricta como el caso de otras partidas de mayor importancia relativa. Socorro se dedica al mantenimiento y reparación de computadoras. Generalmente compra ciertos artículos, como discos duros y memorias para computadoras, para tener en inventario y brindar un rápido servicio a los clientes. Pero el acelerado avance tecnológico a veces afecta el valor de su inventario, pues rápidamente los fabricantes lanzan al mercado innovaciones que hacen que los artículos que tiene en su inventario se empiecen a vender a precios más bajos.
Socorro requiere saber cómo debe valorar su inventario, al precio de compra, que generalmente es más alto, o al precio de mercado, que generalmente es más bajo. Para esto se emplea el concepto de conservadurismo. El conservadurismo consiste en no anticipar utilidades, pero anticipar todas las posibles pérdidas. Es ser pesimista en cierto sentido y reconocer eventuales costos o pérdidas que se pueden tener. O bien, no ser demasiado optimista en cuanto al valor de los activos de una empresa. Por ejemplo, al valorar el inventario de la empresa de Socorro, no debemos basarnos en el valor de compra de los artículos, que es más alto, pues su valor de mercado ha disminuido.